Hola a todos y bienvenidos a ROSMED. El día de hoy vamos a avanzar el capítulo 21, que es Introducción a la farmacología de los medicamentos del sistema nervioso. Entonces, primero tenemos que saber que es fascinante saber que los fármacos que afectan el sistema nervioso central fueron algunos de los primeros que los humanos primitivos descubrieron, ¿no? Entonces, se utilizaron para enfermedades psiquiátricas y también de manera analgésica para aliviar el dolor. Entonces, gracias a los avances en investigaciones actualmente, podemos estudiar cómo actúan estos fármacos a nivel de las neuronas individuales y hasta a nivel de los receptores dentro de la sinapsis. Entonces, esto nos ha permitido entender mejor cómo funcionan muchas enfermedades y cómo los fármacos pueden ayudarnos a tratarlas. Por ejemplo, sabemos que muchos medicamentos afectan los receptores que modulan las transmisiones de señales entre las neuronas. También sabemos que algunos agentes como el alcohol y los anestésicos generales pueden tener efectos más inespecíficos. Todos influyen en cómo las neuronas se van a comunicarse. Y bien, los fármacos se han convertido en herramientas muy útiles para investigar el funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Sabías que gracias a ellos hemos desarrollado hipótesis sobre el origen de enfermedades como la esquizofrenia? Así es, así que no solamente nos ayuda a tratar enfermedades, sino también a diagnosticarlas o entenderlas. Por ejemplo, los antipsicóticos que actúan en los receptores de la dopamina han sido clave para entender mejor esta enfermedad. Además, los estudios sobre el GABA, un importante neurotransmisor, nos ha permitido obtener nuevos conceptos sobre condiciones como la ansiedad y también la epilepsia. Ahora, el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Estos dos trabajan juntos para integrar la información sensorial y generar también la respuesta necesaria para que podamos interactuar con nuestro entorno. Nuestro cerebro tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. Estas están organizadas en grupos llamados núcleos o estructuras como el cerebelo o el hipocampo, ¿no? Entonces, las neuronas son prácticamente como los trabajadores de una fábrica muy compleja. Estos van a procesar y transmitir información mediante un proceso electroquímico, ¿no? Conocidos como los potenciales de acción y también el intercambio de neurotransmisores. Una neurona típica tiene un cuerpo celular. En este caso, tienen dendritas que reciben la información de otras neuronas y un axón que transmite la señal a otras células. Para esto es mejor ver una imagen o una fotografía que de hecho está más especificado, ¿no? Más detallado. Ahora, las dendritas son como ramas de un árbol, de árbol prácticamente, que van a capturar señales y el axón vendría a ser como un cable, ¿no? Que lleva a su destino. Y no olvidemos que existe algo que se llama la mielina, que vendría a ser esa estructura que cubre, en este caso, a ese cable para que pueda llevar prácticamente la electricidad de manera muy homogénea. Entonces, por otro lado, también tenemos las glías, que son prácticamente como supervisoras de esta fábrica, lo cual estamos mencionando, ¿no? Las células gliales como los astrocitos y también los oligodendrocitos ayudan a mantener el entorno adecuado para que las neuronas funcionen correctamente. Estos oligodendrocitos son responsables de formar la vaina de mielina que ya habíamos mencionado, ¿no? Que prácticamente envuelve a los axones y ayuda a que las señales viajen muchísimo más rápido. Ahora, una estructura muy importante es la barrera hematoencefálica, ¿ok? La barrera hematoencefálica es como un escudo que protege al cerebro de sustancias que circulan en la sangre, incluido también los medicamentos. Solo ciertas sustancias muy hidrofóbicas o aquellas que utilizan transportadores específicos pueden atravesarla. Un ejemplo interesante es el L-Dopa, que se usa sobre todo en el tratamiento del Parkinson. Este fármaco puede atravesar la barrera porque utiliza un transportador de aminoácidos, algo que la dopamina no puede hacer por sí sola. Luego de eso también tenemos lo que son los canales iónicos y receptores de neurotransmisores. Las membranas de las neuronas tienen dos tipos principales de canales: los canales regulados por voltaje y canales regulados por ligando. Los canales regulados por voltaje responden a los cambios en el potencial eléctrico de la membrana y son responsables de propagar el potencial de acción, es decir, esa señal eléctrica que prácticamente recorre por toda la neurona. Por otro lado, los canales regulados por ligando se abren cuando un neurotransmisor específico se une a ellos, permitiendo que los iones fluyan y generen la señal química entre las neuronas. Ahora, estos neurotransmisores, como son pequeños prácticamente mensajeros, ejercen sus efectos uniéndose a dos tipos de receptores: los ionotrópicos,
que actúan rápidamente y permiten una transmisión rápida de señales, y también los metabotrópicos, que activan cascadas de señalización intracelular más lentas pero con efectos más prolongados. Un concepto que creo que todos debemos saber es la sinapsis y los potenciales sinápticos. La sinapsis es el lugar donde ocurre prácticamente la magia de la comunicación entre las neuronas. La mayoría de veces las neuronas se comunican a través de sinapsis químicas, un potencial de acción que viaja por el axón prácticamente para llegar al terminal sináptico y luego activar los canales de calcio, lo que permite la liberación de neurotransmisores hacia la siguiente neurona. Entonces, aquí es importante hablar de qué son las acciones presinápticas, porque ya estamos adentrándonos prácticamente a los fármacos. Los fármacos que afectan la transmisión sináptica pueden influir en los procesos antes de que el neurotransmisor sea liberado en la hendidura sináptica, ¿no? Y para esto hay que entender cuáles son estos procesos. Entonces, hay 4 procesos en los cuales los fármacos pueden afectar la transmisión sináptica. Primero, la síntesis. Los medicamentos pueden interferir con la producción de los neurotransmisores. Si se bloquea la síntesis, obviamente se va a reducir la cantidad de neurotransmisores disponibles para la liberación. El segundo proceso es el almacenamiento. Una vez sintetizado, el neurotransmisor se almacena en vesículas dentro, obviamente, de las neuronas presinápticas. Por ejemplo, la reserpina, en este caso, impide que los neurotransmisores se almacenen en estas vesículas, disminuyendo así su liberación. El tercer proceso son el metabolismo, ¿no? Los neurotransmisores pueden ser descompuestos por enzimas. Algunos fármacos impiden este proceso específicamente y en este caso previenen lo que es la degradación, lo que puede aumentar la cantidad de neurotransmisor disponible para la liberación. Entonces, el último proceso vendría a ser la liberación, ¿no? La liberación del neurotransmisor puede ser estimulada o inhibida, ¿no? La anfetamina, por ejemplo, promueve la liberación de las catecolaminas, mientras que la toxina del tétanos bloquea la liberación de los neurotransmisores. Si tenemos acciones presinápticas, también tenemos acciones posinápticas. Entonces, después de la liberación, los neurotransmisores se unen a los receptores en la neurona posináptica, donde los fármacos pueden tener varios efectos. Entonces, estos otros procesos vendrían a ser los siguientes. Los efectos, ¿no? Primero, en los receptores. Los fármacos pueden actuar como agonistas, ¿no? Imitando la acción del neurotransmisor. Por ejemplo, los opiáceos imitan a la encefalina. O como antagonistas, bloqueando la función del receptor, como la estricnina, que bloquea el receptor de la glicina, causando excitación y convulsiones. Otro de los efectos se va a dar a nivel de los canales iónicos. Algunos medicamentos afectan los canales iónicos que están unidos a los receptores. Por ejemplo, la ketamina bloquea el canal iónico del receptor NMDA, que es un subtipo del receptor glutamato. Y el tercer efecto vendría a ser en los receptores metabotrópicos. Los fármacos pueden influir también en las vías de señalización intracelular. Por ejemplo, las metilxantinas, como la cafeína, elevan prácticamente los niveles de CAMP, ¿no? Que vendría a ser un segundo mensajero, de manera que van a bloquear la degradación de este. Bien, entonces luego de que ya hablamos de las acciones presinápticas, las acciones posinápticas, vamos a hablar ahora de la señalización retrógrada, ¿ok? Entonces la sinapsis no solo transmite información en una dirección, también puede enviar señales de vuelta a la neurona presináptica para ajustar la liberación de neurotransmisores. Tenemos 2 ejemplos específicamente, los endocannabinoides, ¿no? Estas son moléculas que se liberan de la neurona posináptica y se unen a receptores en la neurona presináptica, modulando la liberación de los neurotransmisores. El segundo ejemplo será el óxido nítrico, que vendría a ser o que están considerados como un mensajero retrógrado en el sistema nervioso central. Pero su papel específico en la señalización neuronal, aún no está completamente claro, ¿no? Pero sí sabemos que es un mensajero retrógrado. Luego de esto, es importante también mencionar lo que son la selectividad farmacológica, ¿no? Entonces, la efectividad y especificidad de los medicamentos en el sistema nervioso central van a depender de 2 factores clave: los neurotransmisores y los receptores.
Los neurotransmisores, porque obviamente existen diferentes tipos de neurotransmisores, los cuales están asociados con también diferentes tipos de neuronas y sistemas neuronales, lo que permite tratar condiciones específicas mediante la selección de fármacos que actúan sobre sistemas particulares. Ahora, los receptores también. Cada neurotransmisor puede tener varios tipos de receptores distribuidos en diferentes áreas del cuerpo, o del cerebro, perdón, lo que permite diseñar fármacos que afectan selectivamente ciertos receptores para lograr efectos terapéuticos precisos, ¿no? Bien, ahora que ya hemos hablado un poquito de esta parte de los neurotransmisores, es importante también mencionar prácticamente lo que es la organización celular del cerebro. Ok, entonces la organización celular del cerebro se divide en dos grandes categorías, ¿no? Tenemos, digamos, de manera de lo que son los sistemas jerárquicos y también los sistemas neuronales no específicos o también llamados difusos, ¿no? Ambos tienen roles distintos en la función y regulación del sistema nervioso central. Bien, entonces, por una parte tenemos los sistemas jerárquicos. Estos sistemas están implicados en la percepción sensorial y el control motor. Se caracterizan por lo siguiente. Primero, vías claramente delineadas. Estas están formadas por fibras mielinizadas que transmiten señales rápidamente, ¿no? Luego de esto tenemos el procesamiento secuencial. La información se procesa en cada núcleo de relevo antes de llegar a la corteza cerebral. Esto significa que cada paso en el procesamiento de la información es muy esencial para el funcionamiento del sistema. En tercer lugar tenemos la neurona de relevo o proyección. Estas neuronas tienen cuerpos celulares grandes y axones largos que se proyectan a largas distancias, aunque también envían colaterales e interneuronales locales, son excitadoras y liberan glutamato. En cuarto lugar, y el último dentro de este sistema jerárquico, está lo que es la neurona de circuito local, que son más pequeñas y sus axones están limitados a áreas cercanas. Generalmente son inhibidoras y liberan GABA o glicina. Pueden formar sinapsis en los cuerpos celulares y dendritas de neuronas de proyección y también entre sí. Bien, entonces para esto también existen tipos de vías y dentro de estas vías tenemos dos tipos. Las vías de retroalimentación recurrentes, que prácticamente permiten que la información vuelva a la neurona presináptica para ajustar su actividad, y otra de las vías es la vía de alimentación directa, que conducen información directamente a través de la red neuronal. No, un ejemplo en la farmacología, en este caso, es cuando se bloquean los receptores GABA con fármacos como la apricotoxina, que pueden causar convulsiones generalizadas debido a la importancia del GABA en la inhibición sináptica general del cerebro. Ya hemos hablado de los sistemas jerárquicos y ahora vamos a hablar de los sistemas neuronales no específicos o difusos. Estos sistemas están involucrados en la modulación global del sistema nervioso central y presentan características distintas, las cuales van a ser las siguientes. Primero, la producción limitada, ¿no? Los neurotransmisores en estos sistemas son producidos por el número reducido o por un número reducido de neuronas situadas en núcleos discretos, a menudo esto en el tallo cerebral. Luego también estos presentan otro tipo de característica que son proyecciones difusas, ¿no? Por eso el nombre. Las neuronas que producen neurotransmisores como la noradrenalina, la serotonina, se proyectan ampliamente a través del cerebro y la médula espinal, con axones finos y no mielinizados que conducen lentamente, ojo aquí, ¿no? Otra de las características vendrá a ser la diversidad de proyecciones. Estas neuronas ramifican sus axones de manera extensa y divergente, afectando a múltiples áreas del cerebro y también la médula espinal. Algunos ejemplos de los neurotransmisores de este sistema vendría a ser la noradrenalina, como mencionamos, que son producidas en el locus cerúleo y proyectada ampliamente para influir en varias funciones cerebrales. Luego también mencionamos la serotonina, que es originada en los núcleos del RAF, con proyecciones extensas a casi todas las regiones del sistema nervioso central. Y también la acetilcolina, que son proyectadas desde núcleos en el tallo cerebral a áreas diversas, ¿no? Bien, ahora, una de las características importantes de estas acciones van a ser las siguientes.
Los neurotransmisores en estos sistemas suelen actuar a través de receptores metabotrópicos, ¿ok? Produciendo efectos duraderos y moduladores en lugar de acciones específicas y localizadas, es decir, son generales. Y otra cosa de este tipo de sistema es que estos sistemas están implicados en funciones globales como el sueño, la vigilia, la atención, el apetito y los estados emocionales. Y ya que estamos hablando de neurotransmisores, vamos a mencionar cuáles son los principales y también sus funciones. Entonces, el primero, glutamato, ¿no? La función principal del glutamato vendría a ser que es un excitador del sistema nervioso, ¿no? Este prácticamente se libera en la hendidura sináptica y actúa sobre los receptores postsinápticos, ¿no? Hay varios tipos de receptores de glutamato. Están los receptores ionotrópicos y dentro de estos vamos a tener los siguientes. Dentro de los ionotrópicos tenemos el AMPA, el kainato y el NMDA. El AMPA son permeables al sodio y también al potasio, y algunos también al calcio, importantes específicamente para la transmisión rápida. Luego el kainato, similar al AMPA, pero son distribuidos de manera menos uniforme. Estos son permeables al sodio, al potasio y también a veces al calcio. Luego tenemos el NMDA, que son altamente permeables al sodio, al potasio y también al calcio, ¿no? Estos requieren específicamente la unión del glutamato y glicina y la despolarización de la membrana para abrir el canal. Son muy importantes para la potenciación a largo plazo, que están asociadas con el aprendizaje y también la memoria. Bien, entonces luego de mencionar los receptores ionotrópicos, pues también están los receptores metabotrópicos, ¿no? Estos a menudo están acoplados o asociados a lo que son las proteínas G, que afectan a los canales iónicos indirectamente y tienen diferentes grupos con distintas funciones en la modulación sináptica. Luego, otro de los neurotransmisores muy importantes es el GABA, ¿no? Que es el ácido gamma aminobutírico. La función principal de este es que es un inhibidor del sistema nervioso central y tiene también sus receptores. Está el GABA y está el GABAP, ¿no? El GABA con doble A y el GABAP. Entonces, el GABA es prácticamente un receptor ionotrópico, como mencionamos, son permeables específicamente al cloro mediante una inhibición rápida, ¿no? Estos también son inhibidos por lo que es la pricotoxina y la bicoculina. Otro de los receptores es el GABAP prácticamente, que son receptores ya también metabotrópicos que afectan a los canales de calcio y también de potasio. Son mediadores de una inhibición más lenta y prolongada. Otro de los neurotransmisores es la glicina. Prácticamente la glicina es un neurotransmisor inhibidor, especialmente en la médula espinal y en el tallo cerebral. Algunos de los receptores que tienen, pues estos son receptores pentaméricos selectivamente permeables a cloro. La estricnina, por ejemplo, es un antagonista potente que bloquea estos receptores específicos, ¿no? De la glicina. Bien, en la bibliografía se nos menciona algo muy importante, como un dato extra, es que existen algunos criterios para identificar lo que son los neurotransmisores, ¿no? Y para esto nos mencionan 3 cosas importantes: la localización, la liberación y el mimetismo sináptico. En la localización, pues, los neurotransmisores deben encontrarse en la terminal presináptica. Dentro de la liberación, estos deben liberarse en respuesta a la actividad neuronal y de manera dependiente del calcio. Y con respecto al mimetismo sináptico, la aplicación del neurotransmisor debe producir una respuesta que imite la acción del neurotransmisor natural y su bloqueo por un antagonista selectivo debe inhibir la respuesta. Obviamente esto desde una perspectiva para identificar un neurotransmisor y su aplicación farmacológica. Ahora, los neurotransmisores, como ya habíamos mencionado, tienen sus receptores prácticamente en el sistema nervioso central, ¿no? Uno de estos es la acetilcolina. La acetilcolina también es un
Es el primer neurotransmisor identificado en el sistema nervioso central con un papel crucial en la sinapsis central y en la médula espinal, ¿no? Los receptores que tienen estos son nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos son rápidos, presentes en células de Renshaw, bloqueados por antagonistas nicotínicos y se activan obviamente por los agonistas. Otro de los receptores de la acetilcolina son los muscarínicos, que prácticamente median una respuesta más lenta a diferencia de los nicotínicos, ¿no? Tenemos subtipos, el M2 que pueden inhibir al activar canales de potasio y el M1 que son excitadores al reducir permeabilidad del potasio. Bien, una de las cosas importantes de la acetilcolina es que tiene un papel importante en la cognición. Algunas neuronas colinérgicas en el núcleo neoestriado y otros núcleos están asociados con funciones cognitivas y la memoria. La pérdida de estas neuronas está relacionada con la demencia tipo Alzheimer. Otro de los neurotransmisores es el conjunto, ¿no?, que vendrían a ser las monoaminas. Y dentro de estos tenemos las catecolaminas, como por ejemplo la dopamina y la noradrenalina. En este caso, la dopamina también están asociadas con el sistema de recompensa y la regulación del movimiento. Tenemos receptores de 1, de 2, con efectos que son prácticamente inhibidores y moduladores sobre la actividad neuronal. También tenemos la noradrenalina, que influyen en la atención y la excitación. Estos tienen receptores alfa y beta con efectos que pueden ser tanto excitadores como inhibitorios. Otra de las monoaminas es la serotonina, ¿no? Esta serotonina participa en una amplia gama de funciones, desde el estado de ánimo hasta la regulación del sueño, y un dato que de hecho he aprendido estos días es acerca también de la hemostasia, ¿no?, que se encuentra prácticamente en algunas plaquetas. Ahora, esto actúa a través de receptores metabotrópicos y el receptor ionotrópico 5-HT3. Otro de los neurotransmisores es la histamina, que estos prácticamente son exclusivos del núcleo tuberomamilar en el hipotálamo posterior. Modula prácticamente la excitación, también tiene que ver mucho con la atención, el comportamiento alimentario y también la memoria. Estos obviamente también van a tener receptores, por ejemplo H1 y también H2, H3 hasta H4, ¿no? Todos son metabotrópicos. Los antihistamínicos que actúan sobre el H1 se usan comúnmente por sus efectos sedantes. Y bueno, no nos podemos olvidar de los neuropéptidos, ¿no? Los neuropéptidos son péptidos que actúan como neurotransmisores en el sistema nervioso central y se empaquetan en vesículas grandes y densas. A menudo coexisten con neurotransmisores tradicionales, pero su liberación es regulada independientemente. Su acción puede ser local o a larga distancia y suelen tener funciones moduladoras. Están implicados en diversas funciones como la reproducción, el comportamiento social, el apetito, la excitación, el dolor, la recompensa, memoria y también el aprendizaje, ¿no? Algunos de los ejemplos de los neuropéptidos vendrían a ser la sustancia P. La sustancia P está localizada en las neuronas sensoriales primarias no mielinizadas en la médula espinal y también en el tallo cerebral. La función de esta es prácticamente que causa un potencial postsináptico excitador lento y está involucrada en la transmisión de estímulos nocivos y otras funciones. Otro de los ejemplos de los neuropéptidos es la orexina, que prácticamente están localizados en las neuronas del hipotálamo lateral y posterior, ¿no? Su función prácticamente está involucrada en la vigilia, la homeostasis energética, los comportamientos alimentarios, la función autónoma y el sistema de recompensas. Y finalmente tenemos algunas otras sustancias de señalización que de hecho ya la habíamos mencionado, ¿no? Están los endocannabinoides, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los principales de estos van a ser la anandamida y también el 2-araquidoniglicerol, ¿no?, conocido como 2-AG. La función principal de estos endocannabinoides prácticamente es que actúan como mensajeros sinápticos retrógrados. Se liberan prácticamente obviamente de las neuronas postsinápticas y afectan la liberación de los neurotransmisores en neuronas presinápticas. Afectan a la memoria, la cognición y la percepción del dolor. Otra de las sustancias es el óxido nítrico, ¿no? Como habíamos mencionado, el óxido nítrico sintasa. No se sabe mucho, pero en la bibliografía se menciona que posiblemente su papel es como mensajero retrógrado, ¿no? Se producen respuestas a la activación de receptores NMDA
Son implicados en la plasticidad sináptica y en la depresión a largo plazo de la transmisión sináptica en el cerebelo. Y finalmente las purinas, ¿no? Bueno, tenemos dentro de las purinas la adenosina, ATP, UTP, UDP, que son las más principales. Los receptores de estos van a ser A1, que en este caso es un metabotrópico, los P2X, que tienen canales de catión, los P2Y, que también son metabotrópicos, ¿no? Las funciones, la función en sí de las purinas es que están implicados en la memoria, la vigilia, el apetito y posiblemente en trastornos neuropsiquiátricos. Específicamente la adenosina inhibe la liberación de neurotransmisores, mientras que el ATP se libera junto con otros neurotransmisores. Y de esta manera hemos terminado con el capítulo 21, introducción a lo que prácticamente es la farmacología de los medicamentos del sistema nervioso central. Si te gustó, dale like y suscríbete.